Amén. Oramos, hermanos, para ir a la palabra de Dios esta noche. Oramos, incline su rostro. Padre, una vez más, gracias por la vida. Gracias por el aliento. Señor, hemos entendido que tú nos sostienes, que tú nos sustentas, porque tú eres el que da aliento y vida y todas las cosas. Y aquí estamos esta noche, reconociendo que tu misericordia se ha renovado, reconociendo que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres paciente, y sabiendo, Señor, que te necesitamos y que necesitamos tu palabra. Padre, gracias porque podemos enfocarnos en tu reino, en las cosas espirituales, en la eternidad, en tu voluntad revelada a través de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias porque tú has hablado a nuestra vida y nos has sostenido, y tú continúas hablando y bendiciendo y ministrando nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por hablar a nuestro corazón esta noche, por bendecirnos mientras meditamos en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema esta noche podría ser: en Cristo el futuro está seguro. Porque cuando hablamos del futuro, en el mundo siempre hay incertidumbre, hay temores, y la gente a veces vive con ciertos sentimientos que le hacen hasta enfermarse al vivir afligidos o afanados o preocupados por diferentes circunstancias. Pero como pueblo de Dios tenemos que aprender y entender que si nuestra vida está en las manos de Dios, nuestra vida está segura. Jesús dijo que nadie podía arrebatarnos de la mano del Padre. Y tenemos que aprender a caminar por fe, viendo hacia el futuro que Dios tiene preparado, pero también tenemos que aprender a caminar en obediencia para alinearnos con los pensamientos de Dios. Y de esa manera descansar, sabiendo que Dios tiene un propósito para nuestra vida y que Dios está obrando en las circunstancias, en las personas y aún en nuestro propio corazón y nuestra vida, para poder ejecutar su voluntad y su propósito. Jesús dijo que los cielos y la tierra iban a pasar, pero que su palabra no pasaría, lo cual significa que se va a cumplir. Y en ese sentido yo quiero enfocarme en esta noche en los pensamientos de Dios, en la revelación que Dios hace a través de su palabra, porque nosotros podemos darnos cuenta a través de la Biblia que Dios se ha revelado a través de la palabra, luego ha registrado lo que se reveló para que se dé cuenta el pueblo, para que se dé cuenta la gente que Dios realmente cumple lo que Él promete, o que lo que Él anticipa, lo que Él anuncia es verdad. Y esto no solamente autentica la Biblia, sino que prueba una cosa: nuestro Dios es el Dios de dioses. Por ejemplo, Dios escogió a Abraham y le dijo que le iba a dar descendencia que no se podía contar. Ahí está el pueblo de Israel. Dios cumplió lo que le dijo a Abraham. ¿Hay alguien aquí esta noche? Pero Dios también le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser esclava en Egipto 400 años. Y se cumplió. Tuvieron que descender en el tiempo de José a Egipto. Se desarrollaron, crecieron, después se muere José, se muere también el faraón que conocía a José, y se levanta un faraón que no sabía quién era José y que comenzó a oprimir y a esclavizar al pueblo de Israel en Egipto, y se cumplió la palabra de Dios, que había dicho de que su descendencia iba a ser esclava en Egipto. Y así nos podemos ir, hermano, en la Biblia, y es interesante ver la Biblia de esa manera, para que usted crea que la Biblia es la revelación del Dios de los cielos, del único Dios verdadero, y que la Biblia está arriba de cualquier escrito religioso, porque la Biblia sí es la palabra de Dios. La Biblia contiene un registro de la humanidad desde el principio y nos anuncia cuál es el final, cuál es lo que Dios ha preparado y ha prometido. Si quisiéramos continuar con la revelación que Dios ha hecho en la palabra y luego el registro del cumplimiento, podríamos hablar del Señor Jesucristo.
Su nacimiento por medio de una virgen, su muerte, su resurrección fue anticipada. ¿Cuántos lo saben? Y luego se registró que todo eso se cumplió. Dónde había de nacer, que lo iban a traicionar, que lo iban a vender, por cuánto lo iban a vender. Todo estaba profetizado. Y luego se registró que todo se había cumplido. Entonces nosotros cuando leemos la Biblia, ya como creyentes, habiendo aceptado por la fe que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, habiendo aceptado por la fe que Cristo murió por nuestros pecados, habiendo aceptado por la fe que Cristo viene otra vez y que todo lo que la palabra de Dios es verdad, tenemos que aprender a vivir con este entendimiento. Dios anunció las cosas pasadas, se cumplieron, pero también hay cosas que están por delante y tenemos que vivir con esta convicción. Tienen que cumplirse. Tienen que cumplirse porque Dios prueba que Él realmente cumple su palabra. Veamos Isaías 42, verso 5. En Cristo el futuro es seguro. Es el tema de la meditación de esta noche. Y la intención es ayudarle a usted a establecerse, a hacerle entender que según la palabra de Dios, a los que le aman, todas las cosas obran para bien. Y Dios tiene determinado para su pueblo, para los que le obedecen, levantarlos en victoria, porque Dios se glorifica a sí mismo cuando Él manifiesta su poder en los débiles, la sabiduría en los ignorantes, su justicia o su santidad en los viles, cuando Él puede hacer a alguien de quien no era nada. Isaías 42, verso 5, mire lo que dice. Yo le he tratado de enseñar que cuando la Biblia contiene una declaración directa de parte de Dios, le preste especial atención. Y si viene de la boca de Jesús, de igual manera. Y este es uno de los ejemplos. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os la haré notorias. Dios habla bajo el enfoque de su autoridad como creador y en relación con su pueblo, la redención, la salvación, el llamamiento. Y aunque esta escritura fue dada por medio del profeta Isaías para el pueblo de Israel, también tiene aplicaciones de una manera personal para el profeta mismo, tiene aplicaciones para el pueblo de Israel en general, porque Dios quería que Israel fuera una nación que le mostrara a todas las demás naciones lo que era vivir bajo la guianza y los mandamientos y con la gracia y el respaldo del Dios verdadero. Mire, en el Antiguo Testamento la intención de Dios era que esa descendencia de Abraham, que ese pueblo, viviendo bajo esos mandamientos en fe y en obediencia, le mostraran a todas las naciones alrededor la diferencia de servir al Dios vivo. Pero ellos fallaron. El reino se consolidó con David, luego se lo heredó a Salomón. El reino de Israel llegó a ser en cierta manera como cabeza de las naciones.
Salomón fue muy admirado, los reyes traían tributos y era un reino establecido no en base a guerra, no en base al dominio, sino que Dios le había dado paz a Salomón por todo alrededor, porque el reino de Dios es un reino de paz. Entonces Salomón no tuvo que conquistar porque ya David había conquistado. Pero Salomón ahora es el rey y los reyes vienen para honrarle, vienen desde lejos, le tributaban, le honraban con riquezas. Y esto es un simbolismo de la gloria que Israel alcanzó. Fue como la cumbre, fue como lo máximo a lo cual Israel llegó. Pero luego de esto, debido al pecado de Salomón, el reino se divide, luego el reino prácticamente desaparece y se cumple todo lo que también Dios había anunciado. Que si lo dejaban, Él los iba a dejar. Que si se iban tras los ídolos, Él incluso a través de un profeta les dice que te libren tus ídolos. Y qué tremendo oír esa palabra de parte de Dios, hermano. Porque Dios le está diciendo al pueblo, si vas a servir a los ídolos, entonces yo no voy a ser quien te va a salvar, que te salven tus ídolos. Y los ídolos no pueden salvar, hermano. Es como los amigos, las relaciones que a veces formamos en el mundo. Hay gente que cuando está en la cárcel dice, aquí me he dado cuenta que no hay verdaderos amigos, porque todos me abandonaron. Pero cuando volvemos al enfoque espiritual y al enfoque de confiar en Dios y en su palabra y obedecerle, encontramos bases como para poder enfocarnos hacia el futuro sabiendo que Dios es fiel, que Dios ya cumplió muchas cosas que Él anunció y que por lo tanto podemos estar seguros que Él va a cumplir las cosas que han sido anunciadas, que todavía hace falta que sucedan. Y por eso en el verso 9 la declaración del Señor es, ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a luz, yo las voy a hacer notoria. ¿Qué es una de las cosas primeras que ya se cumplió? La venida del Mesías, y que sería despreciado, y que sería castigado, y que todo nuestro pecado, nuestras enfermedades iban a ser cargadas sobre Él. ¿Qué es lo que no se ha cumplido sobre el Mesías? Que Él vendrá y viene con vara de hierro para juzgar a las naciones. Pero antes de que eso se dé, todavía hace falta que se cumpla, que Él venga para tomarnos y llevarnos a la casa del Padre. ¿Alguien está interesado? Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Todavía hace falta que se cumpla. Entonces tenemos que vivir pensando de esa manera, hermano. Lo que ya se cumplió y lo que hace falta que se cumpla. Mientras estamos en el presente, podemos mirar hacia atrás, lo que ya se cumplió y lo que hace falta que se cumpla. Y usted puede proyectarse este año para vivir con esa expectativa. Lo que hace falta que se cumpla, se va a cumplir. Y Dios va a cumplir su propósito en su vida si usted camina en fe. Y lo muestra a través de la obediencia, porque la fe es perfeccionada por las obras. Entonces Dios va a obrar en su vida. Dios va a cumplir su propósito, de manera que, aún usando como ejemplo el mismo párrafo, en el verso 6 dice, yo te he llamado en justicia. Este texto se aplica a Israel, pero también se aplica al profeta mismo, pero también se aplica a la iglesia, porque Cristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces Dios también nos ha llamado en justicia. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5. Entonces también se aplica a nosotros. Pero ¿qué más se aplica? Siga leyendo. Te sostendré por la mano. ¿Alguien quiere que Dios lo sostenga? Es necesario, hermano, ser sostenidos por Dios. Así como los niños es necesario sostenerlos. Dios sabe que es necesario que nosotros seamos sostenidos. Muchos acá ya han tenido la experiencia de cuidar a sus hijos, de cuidarlos, de tener precauciones. Y una de las cosas que uno normalmente hace con los niños pequeños es, deme la mano, hijo, deme la mano, hija. ¿Por qué? Porque la quiere controlar, porque le quiere hacer difícil el caminar. No, porque quiere protegerla.
Porque quiere hacer que su caminar sea seguro, firme. Porque quiere que si llega a tropezar o a deslizarse, usted lo va a sostener. Hermanos, podemos vivir en el 2018 pensando, Dios ha dicho que Él nos sostendrá. Y aplíquelo de una manera personal. Porque nuestro futuro en Cristo está seguro. Y entonces Él dice, te sostendré por la mano. Alguien puede tener fe en esta noche para creer que Dios puede sostenerlo. Te sostendré por la mano. ¿Será que alguna vez a usted le quedó alguno de sus hijos colgando en la mano? Y es interesante, ¿verdad? Cuando el niño se desliza, va por caerse y se queda colgando en la mano. Ahora piense, qué interesante es, hermano, quedar colgados en la mano de Dios. Porque Dios ha impedido que cayéramos. Yo creo que no lo alcanzamos a ver probablemente, pero Dios impidió que cayéramos en el 2017. Él nos sostuvo con su diestra y Él nos permitió volver a seguir en pie. Quizá nos deslizamos, quizá tropezamos, pero estábamos siendo sostenidos por Dios. Pero Él dice ahora, te sostendré. Es interesante y necesario. ¿Y qué más dice, hermano? Te guardaré. Dios quiere guardarlo. Dios quiere protegerlo. Y luego dice, te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Y de nuevo, el texto se aplica a Israel como nación. Dios quería usar la nación de Israel. Pero también el profeta está siendo usado para abrir los ojos de los ciegos, para sacar a los cautivos de la cárcel. Pero también es una aplicación profética hacia Jesús. Pero también es una aplicación que se le hizo directamente a Pablo. ¿Cuántos recuerdan que Dios le dijo casi las mismas palabras a Pablo? Te he escogido, le dijo el Señor, para que saques a los presos de la cárcel, para que les abran los ojos a los ciegos. ¿Cuántos recuerdan que eso es parte del llamamiento de Pablo? Y también sobre Jesucristo mismo. Entonces el texto tiene varias aplicaciones. Y dentro de esas varias aplicaciones también nos alcanza a nosotros, hermano. Dios quiere usarlo para que usted le abra los ojos a alguien que no puede ver espiritualmente. Dios quiere usarlo para que usted saque de la cárcel a alguien. Propóngase este año, hermano, como decía el día domingo, dar fruto. Usted puede, con la palabra, con la luz de la palabra, darle vista a los ciegos, darle esperanza a la gente que no tiene esperanza. Pero para esto hay que estar enfocados en el reino, en la palabra, en Jesús. No en el mundo, no en el pecado, no en disfrutar los deleites, no en probar qué tan lejos usted puede vivir sin Dios sin perderse. No, así no funciona. Funciona qué tan cerca puedo vivir de Dios mientras estoy en el mundo. No es qué tan lejos puedo vivir sin perder mi salvación. Demasiados cristianos viven de esa manera. Quieren vivir lo más lejos posible de Dios sin perder la salvación y esperando bendiciones. Pero la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer el pacto, revelación de la palabra. Comunión, amistad, respaldo de parte de Dios con los que le temen. Entonces cuando leemos el texto mismo, es una base práctica para aplicarla con relación a lo que está escrito en el verso 9. Dios dice, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a luz y yo las haré notorias, haré que sean visibles, evidentes, que cuando vengan a ser realidad sea manifiesto que yo las he ejecutado y que yo las hablé, yo las anuncié. Y dentro de ese mismo texto encontramos que Dios habla de una manera personal acerca de protección, acerca de bendición, acerca de ser usado como instrumento en las manos de Dios. Pero hay más cosas que podíamos ver en la palabra. Dios anuncia cosas nuevas. Veamos en Isaías 55, verso 8. 55, capítulo 55 de Isaías. Verso 8 y verso 9. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Qué bueno, hermanos, saber que Dios tiene pensamientos para nosotros. Qué bueno es saber que los pensamientos de Dios son más elevados. Saber que lo que Dios piensa, lo que Dios ha preparado, lo que Dios desea para nosotros es muchísimo mejor, muchísimo mayor que lo que nosotros queremos. Porque Dios es bueno, es el único bueno. Y su voluntad es buena. Y todas las cosas buenas proceden de Él. Y Él tiene pensamientos de bendición para nuestra vida. Y esos pensamientos son elevados. Se diferencian tanto de los nuestros que Dios encuentra que la única forma de compararlos es así como los cielos están arriba y la tierra está abajo. Los pensamientos míos son tan elevados y son tan diferentes de los de ustedes. Y en Jeremías capítulo 29 verso 11 Él dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y en esto, hermanos, pongámonos a pensar. Mire, ¿cuáles serán los pensamientos de Dios para la iglesia Centro Cristiano de Fe en el 2018? ¿Cuáles serán los pensamientos de Dios? ¿Cuáles son los planes, los propósitos de Dios? Pero vayamos más allá, de una manera más directa. ¿Cuáles serán los pensamientos de Dios para usted? Porque la Biblia también dice: aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Y es bueno saber que Dios piensa en nosotros. Nosotros tenemos el problema de que como estamos de este lado, ¿verdad? Y no podemos ver el reino, ni hemos visto a Jesús, sino que le amamos sin haberlo visto y nos alegramos en Él sin haberlo visto nunca. Tenemos el problema que muchas veces nos desconectamos del mundo espiritual. Pero Dios está pendiente de este lado. Y Dios conoce aún las cosas de las que tenemos necesidad antes de que las pidamos. Y Él conoce la palabra que va a salir de nuestra boca antes de que la expresemos. Y entonces es interesante ver que Dios a través de su palabra se revela. Y aquí apliquemos el texto de que Dios ya anunció las cosas pasadas, ha anunciado otras y también se van a cumplir. Entonces tomemos esta palabra de que Dios tiene pensamientos para nosotros, pensamientos elevados. Y ahora vea lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Ahora bien, para entender la aplicación del texto, leamos el anterior y luego lo aplicamos como iglesia. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar. Y voy a despertar sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y ahora viene la base. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Ahora tratemos de darle sentido y aplicación a nuestra vida. Casualmente, hermanos, este es el texto que Daniel encontró. ¿Y qué hizo Daniel cuando encontró ese texto? ¿Quién recuerda? ¿Nadie recuerda? Cuando Daniel encontró el texto sobre las 70 semanas, ¿qué hizo Daniel? Nadie sabe. Se fue a orar y a preguntarle al Señor, hermano, por el amor de Cristo. Se fue a orar y a decirle: Señor, yo no entiendo esto de las 70 semanas. Y Dios le trajo una gran revelación. ¿Por qué? Porque la comunión de Jehová es con los que le teman, los que le temen. Pero el punto es que ellos estaban cautivos en Babilonia. Y Dios, por medio del profeta Jeremías, anticipó: voy a esperar que pasen 70 años y después los voy a visitar. Ahora, esos 70 años vinieron como el cumplimiento de algo que Dios había anticipado o que había anunciado también antes, que los iba a castigar por desobedientes. Hermanos, si hay alguien que conoce el futuro, es Dios.
No es Nostradamus, ni tampoco la Virgen de Fátima. Es el Dios de los cielos, el que anunció las cosas que ya se cumplieron y el que anuncia las cosas que están por venir. Y como cristianos evangélicos tenemos que estar plantados en la palabra, hermano. Yo quiero retarlo a usted esta noche. Plántese en la palabra y sepa que la Biblia es la revelación que vino del cielo. Es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Y que podemos vivir seguros que Dios tiene pensamientos de paz y de bien para nosotros, porque también somos descendientes de Abraham, como dice la palabra en el libro de Gálatas. No los veo muy emocionados que se diga. Dios está revelándose a través del profeta Jeremías diciendo: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, los voy a visitar. Voy a despertar sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces me van a invocar, van a venir, van a orar y yo los voy a oír. Me van a buscar, me van a hallar, porque me van a buscar con todo el corazón. Dios revela el futuro, hermano. Dios, conociendo el corazón del hombre, así como probó a Israel en el desierto, Dios, conociendo el corazón del hombre, establece tiempos, establece disciplinas, juicios, límites, situaciones de padecimiento. Él permite una serie de cosas u obra a través de las circunstancias para poder encaminar al pueblo. Así que fue necesario, por la desobediencia, que Israel fuera llevado cautivo a Babilonia. Pero ubíquese en esto: estando cautivos, Dios les da una visión con respecto al futuro y les hace saber que Él tiene planes, que Él tiene propósitos para su vida y que Él habrá de cumplirlos, así como cumplió los elementos o las acciones o los eventos que habían sido mencionados en la antigüedad. Quiero que ocupemos un texto más en Jeremías 31, verso 17, para que podamos respaldar esto. Jeremías 31, verso 16. Mire, es interesante pensar: si yo, como un hijo de Dios, vivo en fe y en obediencia, mi futuro está seguro. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en mi vida. Porque Dios ya anticipó lo que Él quiere hacer conmigo. Porque Él ya tiene planes, Él tiene pensamientos. Dios no va a ser tomado por sorpresa en ningún momento cuando algo malo nos acontezca. Él tiene pensamientos de paz y de bien para cada uno de nosotros. El asunto es: ¿estamos nosotros alineándonos con esos pensamientos? Por ejemplo, Dios tenía pensamientos con respecto a Sansón: un llamamiento, respaldo, una unción. ¿Pero qué pasó con Sansón? Se desvió por otro lado. Entonces nosotros tenemos que alinearnos en fe y en obediencia a los pensamientos que Dios ha revelado. Y mire lo que dice el Señor por medio del profeta Jeremías 31, verso 16. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Esta noche, hermano, nosotros tenemos que escuchar a Dios decirnos: hay esperanza para tu futuro. Porque tu porvenir significa futuro. Entonces juntemos todas las piezas. Dios tiene pensamientos de paz y de bien. Y los pensamientos de Dios son más altos, son más grandes, son perfectos comparados con los nuestros. Y Dios dice que hay esperanza para nuestro futuro. Cuando el ser humano pierde la esperanza, se aparta de la voluntad de Dios, se aparta del camino de Dios, se aparta de los propósitos de Dios. Pero cuando nosotros vivimos en esperanza, hermano, vivimos aguardando aquello, como dijo el apóstol Pablo,
Vivimos esperando el cumplimiento de algo y continuamos con aquella esperanza de que Dios es fiel y que Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Si Él ha dicho que Él nos va a sostener, Él nos va a sostener. Si Él ha dicho que Él nos va a guardar, Él nos va a guardar. Y cada una de las promesas que encontramos en la palabra de Dios, podemos llegar a hacerlas propias, a hacerlas nuestras. Pero para esto tenemos que llenarnos de la palabra para poder caminar en base a esa revelación. Y es sencillo, hermano, cuando entendemos el principio, que es de donde venimos. Se cumplieron las cosas primeras. Y si se cumplieron las cosas primeras, también se van a cumplir las cosas nuevas. Las cosas que están todavía pendientes. Ahora, el problema está en Isaías 42, verso 23. Isaías 42, verso 23. Y aquí apliquémoslo en términos generales a la iglesia evangélica. La iglesia evangélica está conformada por todos aquellos que fuimos enseñados que a través de poner nuestra fe en Cristo como Señor, somos perdonados, somos salvados, somos adoptados. Y entendemos que en ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual podamos ser salvos. Ahora, como iglesia evangélica vivimos con la expectativa de que Jesús va a volver y va a levantar la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Pero después de esto, la iglesia tiene que regresar con Jesús a la tierra para el reino. De repente en nuestra mente pueden entrar grandes dudas con respecto a esto, sobre todo ahora, ¿verdad? En un mundo lleno de tanta tecnología, tanto conocimiento, tantas cosas, llegar a pensar que el reino de Dios venga a la tierra puede ser algo difícil de asimilar para nuestra mente. Algunos pensarán, ¿y cómo vamos a vivir en el milenio sin teléfono? Dios guarde. Dios mío, y sin televisión. Y entonces puede ser que sea un choque hacia la mente natural. ¿Cómo va a ser eso del milenio? ¿Y cómo va a ser el mundo? Y van a haber carros. Y la tecnología choca con nuestra mente. Porque nosotros no estamos como con la suficiente sensibilidad para entender que hay un mundo que nosotros no podemos ver, donde está la creación angelical, y que ese mundo es más real que este, porque este es temporal y es pasajero. Y que lo que Dios va a hacer es traer su reino aquí. Recuerde que eso es lo que dice el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Entonces Dios va a traer su reino aquí. Pero yo sé que eso choca con nuestra mente natural, a menos que nos metamos en la palabra y entendamos a través de las revelaciones de los profetas, de los que ya tuvieron la vivencia, la experiencia, como Daniel, que vio un anciano de día y vio un trono y vio que del trono salía un río de fuego. O como Habacuc, que vio el resplandor, que vio la gloria de Dios. O como Moisés, que estaba en la presencia de Dios y vio como un embaldosado y vio la luz, vio la gloria. O como Isaías, que dice que él vio al Señor sentado en su trono. O como Juan, hermano, que recibió la revelación de que había uno sentado en el trono y que estaba el Cordero, y el Cordero tomó el rollo del libro y que el Cordero abrió los sellos. Cuando uno se mete en la palabra, hermano, uno llega a creer, a entender, a asimilar. Hay otro mundo. No lo estamos viendo, pero es un mundo real. Es más real que este, porque este es pasajero. Y Dios quiere cumplir su propósito mostrando su gloria, su respaldo en la vida de aquellos que creyéndole se alinean con sus pensamientos. Esta noche podemos salir de aquí con esta idea, hermano. Nuestro futuro en Cristo está seguro, porque Dios tiene pensamientos de paz y de bien para nosotros. Porque Él dice, hay esperanza para tu porvenir. Porque Dios dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos. O sea, usted puede pensar, hermano, como decía un hermano, mire, hermano, no le pida limosna a Dios, no ande ahí. Señor, conforme a tu abundante misericordia, provéeme un trabajito, Señor. Aunque sea que me paguen menos del mínimo, pero Señor, haz algo, Señor. No, hermano, Dios puede hacer cosas grandes.
Y está escrito en la palabra que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más grandes de lo que pedimos y entendemos. Entonces hay que pedirle a Dios que se manifieste conforme a su grandeza, conforme a su gloria. Pero también hay que caminar en fe y en obediencia para ver su manifestación en nuestra vida, alineados con sus pensamientos. Le dije, el problema está en Isaías 42:23. ¿Cuál es el problema? El problema está de nuestro lado. 42:23. ¿Quién de ustedes va a oír esto? Así les habló Isaías. ¿Quién va a atender y va a escuchar con respecto al porvenir? En otras palabras, el profeta le pregunta al pueblo, miren, le dice, vengo con las promesas de Dios con respecto al Mesías, con respecto al reino, pero también con respecto al juicio, con respecto al castigo. Isaías, por cierto, termina con un capítulo que nos habla acerca del juicio de las naciones y describe la plaga que va a venir sobre aquellos que se opongan al Cordero, y dice que los ojos se les van a deshacer en las cuencas, y habla ahí de una manera bien terrible la descripción de la muerte que van a sufrir muchas personas, lo cual nos habla probablemente de la Tercera Guerra Mundial y una serie de eventos que se van a dar allá al final de la gran tribulación. Pero mira la pregunta que inserta el profeta. Es una pregunta válida de hacerla en cualquier congregación. ¿Quién de ustedes está oyendo la palabra? ¿Quién de ustedes está prestando atención a las cosas que se anuncian que van a venir? Y luego, ¿quién va a atender? ¿Quién va a escuchar? Y vea el enfoque práctico y directo. ¿Quién va a escuchar respecto al porvenir? Los apóstoles, hermano, después de que Jesús había resucitado y se comenzó a manifestar y a aparecerse, le preguntaron allá en Hechos, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Tiene que estar en el 1:7, ¿verdad? Porque en el 1:8 es que Jesús les responde, no les toca a ustedes conocer las cosas que están en la sola potestad del Padre. Pero lo que ustedes necesitan saber es, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces Jesús los enfoca, miren, les dice, lo que está más inmediato de que se cumpla es, espérenme un poquito, y ese poquito eran 10 días, espérenme hasta que sea derramado el poder de lo alto. Un elemento más que se anticipó en la Biblia. Joel anticipó el derramamiento del Espíritu, y luego se registra en Hechos, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Jesús le está diciendo ahora, mire, eso del reino viene más adelante, no va con ustedes. Tranquilos, muchachos, espérense un momento. Ahorita lo importante es que ustedes van a hacer que mi iglesia se establezca en el poder del Espíritu Santo. Lo que ustedes necesitan saber ahora es que lo próximo por cumplirse es derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Y se cumplió. Ahora lo que hace falta que cumplir, lo que todavía hace falta que se cumpla es que Israel sea restaurado. ¿Cuántos creen que se va a cumplir? Y mire qué lío hay ahorita, hermano, donde desgraciadamente nuestros gobernantes no han apoyado, debiendo hacerlo, lo de reconocer Jerusalén como la capital de Israel, como la capital de Israel. Ya mejor Guatemala lo hizo, y nuestra nación no lo ha hecho. Y esto es algo profético, porque esto coloca de nuevo la atención del mundo en Israel, que es la higuera. Israel es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. ¿Qué ha acontecido? Endurecimiento de Israel en parte, es cierto. Pero como aprendíamos un día de esto, ellos son el verdadero olivo, en las palabras de Pablo. Nosotros somos el olivo silvestre, que hemos sido injertados. Y la palabra dice de que si ellos no permanecen en incredulidad, Dios es poderoso para restaurarlos. Y de hecho van a ser restaurados. Entonces hace falta el cumplimiento de esto. ¿En qué posición podemos colocarnos entonces, hermanos, como iglesia? Que cuando usted vea su Biblia, yo quisiera animarle que este año fuera un año donde usted se enamore de la palabra de Dios. Ya no siga con esa indiferencia que ni siquiera sabe dónde está la Biblia. No, hermano. Que usted se enamore de la palabra y se dé cuenta y entienda una cosa.
La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios. Es verdadera. Y podemos estar plenamente seguros, porque las cosas que se anunciaron en ella se han cumplido. Y hay muchas que se están cumpliendo en este tiempo. Y por lo tanto podemos estar seguros que hay otras que están por cumplirse delante de nuestros ojos. Pero tenemos que estar enfocados para que no se aplique a nosotros, hermano, esta pregunta. ¿Quién va a oír esto? Porque usted puede estar aquí esta noche, puede haber participado de esta reunión, pero luego se le olvida el enfoque completo. Y no se llena de la palabra, no vive en expectativa, no vive con la convicción de que Dios tiene pensamientos sobre su vida. Y no solamente sobre su vida, sino con respecto a todos aquellos que le aman y esperan su venida. Sobre todos aquellos que le creen. Tenemos que alinearnos con la revelación bíblica, con los pensamientos de Dios. Verso 17 del capítulo 65 de Isaías. Y concluimos. Dios, hermanos, se ha anticipado para revelar las cosas. Y aquí dice en el verso 17 de Isaías 65. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más, ni más vendrá el pensamiento. Verso 18, más se van a gozar y se van a alegrar para siempre de las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Aunque Israel sea abandonado en este tiempo por las naciones, y esto apunta hacia el conflicto de querer destruir a Israel y que va a terminar con la expulsión de los israelitas de Jerusalén, y que comiencen a huir en el tiempo de la gran tribulación, ellos todavía pueden mirar hacia el futuro pensando en que a través del profeta Jeremías y a través del profeta Isaías se les dieron buenas noticias. Hay esperanza para el porvenir. Dios tiene pensamientos de bendición para ellos. Y Dios va a restaurarlos, Dios los va a levantar, Dios va a cumplir su propósito en su vida. Y verso 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. ¿Cuántos creen que Dios es capaz de hacer eso, hermano? Me voy a alegrar con Jerusalén y me voy a gozar con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Dios ha anunciado las cosas que van a suceder. Israel va a ser restaurado. Israel va a ser levantado como cabeza de naciones, aunque se opongan los árabes, aunque se levanten los chinos y los coreanos, y aunque los norteamericanos o Inglaterra o las demás naciones que han estado de alguna manera relacionados con Israel ya no continúen respaldándole. Porque el Dios de los cielos tiene un pacto con Abraham y con su descendencia. Y entonces terminamos en Isaías 48, verso 3. Donde dice, lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Mire, hermano, cómo habla Dios, con qué autoridad. Lo que pasó, ya antes lo dije, de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Verso 4 dice, por cuanto conozco que eres duro y vara de hierro tú servís y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que te sucediera, te lo advertí. Dios es un Dios que advierte. Y el día domingo tuvimos una gran advertencia, ¿verdad? El hacha está puesta, los árboles que no dan fruto son cortados, la higuera estéril fue maldita o maldecida. Aunque esté mal dicho, fue maldecida. La higuera que no había dado fruto en 3 años, se le dio 1 año más y después iba a ser cortada. Advertencia. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijera, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Verso 6, lo oíste y lo viste todo, y no lo vas a anunciar. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía. A medida que el tiempo transcurre, hermano,
van sucediendo cosas que han sido anticipadas en la palabra de Dios por medio de los profetas, por medio de los apóstoles. Y la iglesia verdadera, el verdadero creyente, que es como las vírgenes sensatas, no las insensatas que no tienen aceite, sino las que están como las vírgenes sensatas, que están velando, que están despiertas, saben qué es lo que está sucediendo. Y viven esperando el cumplimiento de la palabra de Dios. Viven con expectativa, no en lo material, no en lo terrenal, es que yo lo que quisiera es esto, aquello, lo otro. No, enfocados en el reino, y mientras buscan el reino, las añadiduras le van siguiendo. Pero hermanos, esta es una manera muy inteligente de vivir. Confiando en Dios, en su palabra, alineándonos con sus pensamientos, porque definitivamente podemos estar convencidos de que nuestro futuro en Cristo está seguro. Si permanecemos en la palabra, si alineamos nuestro caminar con sus pensamientos, con su voluntad revelada, si caminamos en obediencia, veremos a Dios terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Veremos a Dios glorificarse en nuestra vida, en todas las áreas y de todas maneras. Así que podemos vivir con esa convicción. Dios, nuestro Dios, es el que anunció las cosas pasadas y es el que ha anunciado cosas nuevas. Y podemos vivir esperando el cumplimiento de esas cosas. Solo la iglesia tiene ese conocimiento, solo la verdadera iglesia. Eso no se consigue en la universidad, ni en la NASA, ni en ningún otro lugar. Es solo por el Espíritu que se puede entender las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Las cosas que Dios tiene preparadas para la iglesia y para su pueblo, Israel, y para el mundo. Así que yo le animo, hermano, procure enamorarse de la palabra. Procure tomar tiempo en la palabra hasta que descubra el deleite, hasta que descubra lo valioso que ella es, produciendo sanidad, gozo, libertad, vida, haciéndolo sabio. Amén. Oramos y nos despedimos. Padre, queremos darte las gracias. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero